Bueno, empezamos ahora con el último método, que es el de superposición, que es el último tema para el examen de la unidad 2. Esto es nada más una especie de resumen de cómo se aplica ese método. Dice que solo se aplica a circuitos lineales, o sea, circuitos con resistencias y fuentes. Si en el circuito hay resistencias y diodos, ya no se puede aplicar este método. ¿Por qué? Porque el diodo es un elemento no lineal. ¿Por qué es un elemento no lineal? ¿A qué equivale la corriente del diodo? Tiene una constante K elevado a un valor. ¿Sí? O sea, tiene una forma exponencial la corriente del diodo. Entonces, si tiene una corriente exponencial, ya la corriente no es lineal, ¿no? Se sobreentiende. En cambio, la corriente y voltaje en una resistencia tiene un comportamiento lineal. Entonces, nada más este método se aplica ahí, donde los circuitos sean lineales. Dice, si en un circuito hay tres fuentes y se quiere calcular la corriente en una resistencia, y a esa corriente le llamo I1, dice que se considerará el efecto individual que cada fuente causa al circuito, considerando las demás fuentes cero. Lo mismo se hará con las otras dos fuentes. Y aquí está el planteamiento. Este sería el planteamiento para un circuito que contenga tres fuentes. La corriente verdadera I1 se calculará calculando primero I1X, considerando la fuente 1 activa y las demás fuentes 0. Fuente 2 igual a 0, fuente 3 igual a 0. Y luego más, se calcula la corriente I1Y, considerando la fuente 1 0, la fuente 2 activa y la fuente 3 0. Más I1Z, considerando la fuente 1 0, la fuente 2 0 y la fuente 3 activa. Como ven ustedes, para el cálculo de I1X vemos el efecto que causa en el circuito nada más la fuente 1, porque las otras dos son 0. Para el cálculo de I1Y, se calcula el efecto que produce la fuente 2 en el circuito, porque es la única que va a estar activa y las demás son 0. Y para calcular I1Z, vamos a ver cómo se calcula, considerando nada más la fuente 3 activa y las demás 0. Entonces, quiere decir que para calcular I1 yo necesito analizar tres circuitos diferentes. Un circuito donde nada más la fuente 1 está activa, otro circuito donde nada más la fuente 2 se activa, y otro circuito donde nada más la fuente 3 esté activa. Eso es cuando hay tres fuentes, ¿verdad? En el circuito, que es de los casos más largos. Esta nota es muy importante, por eso la puse en rojo. Dice, si una fuente de voltaje es igual a 0, se considera un alambre. ¿Sí? En lugar de poner la fuente de voltaje, si vale 0, pongo un alambre. Dice, si una fuente de corriente es igual a 0, es un circuito abierto. Dice, las fuentes dependientes siempre serán activas. O sea, si hay en un circuito fuentes dependientes, esas siempre se le consideran activas. Ahora vamos a tener este ejemplo para que ustedes comprendan bien el método. Dice, calcular B1 y B2 por superposición. Entonces, ¿cuántas fuentes tengo aquí? Dos, ¿no? La de 20 volts y esta fuente que no le puse valor, que en este caso son 2 amperes. Ya me dice cómo está el voltaje B1, es el voltaje que cae en la resistencia de 40 ohms con esta polaridad,
Y B2 es el voltaje que cae en la resistencia de 76 ohm por esa polaridad. Tengo una corriente IX hacia abajo, pero esa no me pidieron calcular. Entonces, de acuerdo a lo que acabamos de ver, ¿cómo planteo la respuesta? Primero, cálculo de B1. B1 va a ser igual a B1X. Ahí puede ser indistinto si primero considero esta 0 o esta. Voy a considerar primero esta 0, fuente de 2 amperes. 2 amperes vale 0 y 20 volt activa. Más B1Y. ¿Cómo vamos a considerar B1Y? Ahora, ¿qué es lo que sucede? Aquí fue 20 volt activa. Ahora, ¿qué voy a hacer? 2 activa y esta 0, ¿verdad? La fuente de 2 amperes activa y ahora la de 20 volts igual a 0. ¿Sí? Es lo único que tengo que hacer. ¿Por qué? Porque nada más hay 2 fuentes. Como me piden también calcular B2, pues hago lo mismo. A B2 será igual a B2X, considerando 2 amperes igual a 0 y 20 volt activa. Más B2Y, considerando 2 amperes activa y 20 volts igual a 0. Y ahí está el planteamiento del problema. Por eso se dice que aquí en este caso voy a tener que analizar 2 circuitos diferentes. En un circuito voy a calcular B1X y B2X. Y en otro circuito voy a calcular B1Y y B2Y. Pero el verdadero valor de B1 y B2 es la suma de los 2 voltajes. B1 será igual a B1X más B1Y. B2 será igual a B2X más B2Y. Ahorita lo vamos a comprobar. Entonces, empezamos con cálculo de B1X y B2X. Dice que nada más la de 20 volts se va a considerar activa. Si esta fuente de 2 amperes vale 0, es un ¿qué? Un circuito abierto, ¿va? Entonces vamos a aplicarlo, ¿va? ¿Qué voy a tener? Este circuito 20, tengo la de 40 ohms, tengo la resistencia, esta de 60, tengo la de 36. Pero la fuente de corriente, como vale 0, es un circuito abierto. Ahí está. ¿Dónde tengo el voltaje B2? Aquí, ¿no? B2X en este caso. ¿Sí? ¿Dónde tengo B1? B1X. Ahí está. B1X. ¿Vale? ¿Y qué tengo? Los valores 40 ohms, 60 ohms. Ahí está. Ahora sí, analizar ese circuito sencillo. Si aquí hay un circuito abierto, ¿qué corriente pasa por la resistencia de 36 amperes? Pues 0. Recuerden que para que exista una corriente en un circuito, la corriente debe de formar un camino cerrado o un circuito cerrado. Entonces, la corriente vale 0. Entonces, ¿cuánto vale B2X? En este caso, ¿qué sucede si aplico ley de Ohm aquí? B2X es igual a I por R, ¿verdad? ¿Qué corriente pasa por la resistencia de 36 ohm? Ninguna, ¿va? Entonces, por eso es 0. ¿Sí? ¿Se entiende o no? ¿Qué corriente pasa por esta resistencia? Pues ninguna, porque hay un circuito abierto. No se cierra el circuito para que haya corriente. Entonces, ¿qué corriente tengo aquí en la de 36? 0. Le aplico la ley de Ohm
Y por R, pues es 0. Entonces B2X vale 0. Entonces, ¿qué sucede? Si esto hacia acá no hay ninguna corriente, simplemente lo que tengo aquí es un circuito. ¿Circuito qué? Serie. ¿Sí o no? Entonces, si este es un circuito serie, ¿cómo lo puedo reducir para sacar una corriente? $20 volts y 100 ohms. ¿Sí o no? Se reduce los dos resistentes, están en serie. Ahora bien, fíjense, es muy importante indicar el sentido de la corriente de esta resistencia equivalente. Este potencial positivo por medio de este conductor se transfiere este potencial a esta parte de la resistencia. Este potencial negativo por este conductor se va a transferir a esta parte de la resistencia. De tal manera que esos 20 volts caen con esa polaridad de la resistencia ¿sí, no? Y de acuerdo a la referencia de voltaje y corriente en una resistencia, ¿cómo debe ir la corriente en esta resistencia? ¿Hacia arriba o hacia abajo? Hacia abajo, ¿verdad? Porque dentro de la resistencia la corriente va de más o menos. Entonces, esta sería la corriente total, IT. ¿Cuánto sería IT? 20 volts. ¿Sobre qué? Sobre el 100 ohms. ¿Cuánto sería eso? .2. .2 amperes. ¿Verdad? Ahora bien, esa es la corriente verdadera del circuito. Si tú te fijas, lleva esta dirección. Entonces, ¿cómo es la dirección de la corriente en este circuito? Ahí está la dirección de la corriente en este circuito. Entonces, fíjense bien qué va a suceder. ¿Cómo va la corriente dentro de la resistencia de 40 ohms? ¿De menos a más o de más a menos? Ahí, aquí. ¿Cómo va la corriente verdadera? Esta corriente va dentro de la resistencia, va de menos a más. Entonces, si va de menos a más, ¿cómo será este voltaje V1X? ¿Positivo o negativo? Pues negativo. Si fuera positivo, se cumpliría con esta regla. Acuérdense, la regla de más menos V1 y este sí 1. ¿Verdad? Esta es la referencia real de voltaje y corriente en una resistencia. ¿Se está cumpliendo esa referencia aquí? No, no se está cumpliendo. Si ustedes voltean esto así, 90 grados, ¿qué va a suceder? La corriente está en esta dirección. Si esto lo volteo así 90 grados, ¿qué sucede? La corriente va en esta dirección, pero ¿qué sucede con la polaridad? Aquí la polaridad está cambiada. ¿Sí? Hagan de cuenta que ustedes hacen un giro de 90 grados así. Esto lo voltea a 90 grados y queda así como aquí. Si ven esa referencia con esta resistencia, B1 está cambiada. Entonces B1X va a ser negativa. ¿Cuánto será? Menos 40 por punto 2. ¿Cuánto es eso? Menos 40 por punto 2. 8, ¿va? Menos 8. Menos 8 volts. Entonces, ahí está. Yo ya tengo B1X, B2X de mi primer circuito. Me voy al segundo circuito. ¿Qué debo de hacer en el segundo circuito? Ahora, esta fuente de voltaje vale 0, pero esta está activa. Y si vale 0, esta fuente de voltaje es 1 a la 1. Entonces vamos a escribir cálculo. De B1 llega y B2 llega. Entonces, como B2 vale 0, 20
20 volts por los vale 0, entonces el circuito va a estar así. Este es 36 ohms. Este es 40 ohms. Y este es 60. ¿Dónde me piden B1? 40. B1Y con esa polaridad. ¿Cómo me piden B2Y? Con esta polaridad. Ahí está. Ese es el circuito que tengo que analizar. Tenemos que respetar esto. Si me lo ponen así, como dato, así lo tengo que poner acá. ¿Sí? Ahora, hay una fuente, bueno, hay un voltaje que se puede calcular directamente. ¿Cuál sería? El voltaje que se puede calcular directamente. ¿Cómo están estos dos elementos? Serie. En serie. La corriente es la misma. Esa corriente de 2 amperes, ¿por dónde va a pasar? Va a llevar esta dirección y va a pasar así. ¿Sí o no? Dentro de esta resistencia, ¿cómo va a pasar la corriente? Dentro de la resistencia va de más a menos, por lo tanto la corriente es positiva y el voltaje va a ser positivo. Entonces, ¿cuánto vale B2Y? De acuerdo a la ley de Ohm, 36 ohm por 2 amperes, 72 volts. ¿Verdad? Ahí tengo 72 volts en la resistencia de 36 ohm. ¿Cómo calcularía B1Y? ¿Qué tendría que hacer? Pues hago un circuito serie. Haría un circuito serie, ¿por qué? Por lo siguiente. Este B1Y, como estas dos resistencias están en paralelo, el voltaje es el mismo. Este potencial positivo sería el mismo que tendría aquí. Y este potencial negativo sería el mismo que tendría aquí. Entonces, como estas dos resistencias están en paralelo, B1Y caería tanto en la resistencia de 40 como en la de 60. Pero para sacar ese voltaje, voy a nombrar este nodo 1 y este nodo 2. Entonces, el circuito, si yo lo acomodo, sería de esta manera. Este es 60 y este 40. ¿Qué hago con estas dos resistencias que están en paralelo? Hago una sola. ¿Cuánto sería? Rx la voy a llamar 60 por 40 sobre 60 más 40. Esto da 24 ohms, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, este circuito lo puedo poner como circuito equivalente así. Este sería el nodo 1 y este sería el nodo 2. ¿Qué tengo aquí? 36 ohms. ¿Con qué polaridad? El voltaje B2Y con esta polaridad. ¿Con qué polaridad B1Y? Así, ¿verdad? ¿Cuánto sería B1Y? ¿Cuánto sería si esa resistencia es Rx? Esta resistencia es Rx, 24 ohms. B1Y, en primer lugar, sería un voltaje positivo, porque dentro de esta resistencia Rx, el voltaje
La corriente va de más a menos. Entonces, ¿cuánto sería V1Y? Pues V1Y, ley de Ohm, ¿verdad? 2 amperes por 24 ohms. 24 por 2, ¿cuánto es? 48. 48. Entonces V1Y vale 48 volts. Entonces ya V1, ¿a qué será igual? V1X más V1Y. ¿Cuánto es V1X? Menos 8. Más V1Y, ¿cuánto vale V1Y? Más 48. ¿Cuánto es esto? 40 volts. 48 menos 8, 40. V1 vale 40 volts. ¿Cuánto vale V2? V2 es igual a ¿qué? A V2X más V2Y. ¿Cuánto es V2X? Voltaje V2X, ¿cuánto fue? 0. Más V2Y, 72. 0 más 72, 72 volts. Vamos a comprobar, vamos a ver si es cierto, si se cumple eso. Fíjense bien. Ya hasta aquí está resuelto el problema. Vamos a hacer una comprobación, nada más. Porque hay unos que no creen lo que hacemos. Y no, vamos a ver si es cierto. Entonces, fíjense bien. ¿Cuánto calculé de B1? Voy a poner otra vez el circuito aquí. ¿Cuánto calculé de B1? ¿Cuánto fue B1? ¿40? 40 volts, ¿no? Entonces, este es 2 amperes. Este es 36 ohms. Aquí este voltaje B2, ¿cuánto fue B2? 72. Aquí caen 72 volts. Aquí ¿cuánto caen? Menos más, ¿cuánto? 40. 40 volts. Aquí ¿cuánto es? 20 volts. ¿Verdad? Bueno, ahí está. Este es el nodo 2. Y este es el nodo 1. Esta resistencia vale 60 ohms. ¿Verdad? Ahí está. ¿Cuánto? Bueno, este sería 40 ohms. 40 ohms. ¿Cómo es el sentido de la corriente para ponerla aquí de manera adecuada? La corriente dentro de la resistencia va de más a menos. Entonces la corriente esta, que le voy a llamar esta I1, por ejemplo. ¿Cuánto sería esa corriente? Ley de Ohm. 40 volts sobre 40 ohms, 1 ampere. ¿Verdad? Entonces, esta corriente de 2 amperes llega al nodo 2, pero sale una de 1 ampere, entonces debe salir otra de ¿cuánto? De 1 ampere aquí. ¿Verdad? ¿Sí o no? Entonces, sale una corriente de 1 ampere aquí. ¿Cómo generan la caída de voltaje en esta resistencia de 60? Arriba más y arriba menos. ¿Cuánto debe ser de valor el voltaje? 60 por 1 ampere, 60 volts. ¿Sí? Entonces, ya, por último, si ustedes hacen esta malla, este es 3, este es el mismo 1, este es el mismo nodo 1,
Entonces, en malla 3, 2, 1, 3. De 3 a 2, el voltaje va de menos a más, positivo. ¿Cuánto vale? 40 volts. De 2 a 1, el voltaje va de más a menos, negativo, menos 60 volts. Y de 1 a 3, el voltaje va de menos a más 20. Igual a 0. ¿Está 0? Pues sí, ¿verdad? 40 más 20, 60. 60 menos 60, pues 0. Cero. Entonces con eso estamos comprobando que los valores de B1 y B2 son correctos. Y esto.